Entonces vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a hablar de otra historia bíblica. Otra de las historias relevantes de la Biblia que está en Génesis capítulo 22. De esas historias que se nos quedan en la mente de manera muy especial. Génesis capítulo 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Usted recordará que Abraham es conocido por la cristiandad, por ser el padre, llamado el padre de la fe. Y Abraham tuvo muchos retos. Él entró en la escuela de la fe y cuando pensó que ya había vencido todas las materias, tuvo otros retos para ejercer fe. Y usted recuerda que hemos hablado y la Biblia nos enseña que Dios usa circunstancias para llevar el propósito de Él a nuestro carácter, en nuestras vidas. Él quiere hacer cosas y Él usa las circunstancias. Porque hemos aprendido que Dios tiene un trato personal con nosotros porque somos personas. Somos la imagen y semejanza de Dios. Y aunque Él tiene poder para lograr cosas así de un chasquido en nuestras vidas, esa no es la manera que Dios escoge. Porque no nos trata como objetos, sino como personas. Y cómo tenemos que tratar con alguien que es persona y que nosotros respetamos su dignidad. Persuasivamente. Entonces Dios va persuasivamente usando circunstancias, pidiéndonos cosas, esperando respuestas de nosotros. Y entonces encontramos aquí un reto enorme para este hombre que había ejercido una fe descomunal en Dios, que había dado evidencia de que él confiaba en las ordenanzas de Dios, en la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Sin embargo, él ahora se ve frente a un reto descomunal que probablemente algunos de nosotros, si hubiéramos estado frente a ese examen, lo hubiéramos reprobado, porque no todo el mundo llega a ese estado de fe para enfrentar un reto como el que Abraham tiene delante. Vamos a leer aquí algunos versículos. Dice la Biblia en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con su asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo, sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vamos a dejarlo allí. Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hace bien alabarte. Señor, te pedimos que concedas que este tiempo en el que estaremos pensando en tu palabra, reflexionando en tu palabra, tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas de manera muy poderosa.
que tu palabra encuentre cabida en nosotros, aun cuando, Señor, muchos de tus planes a veces son incomprensibles, que tú puedas abrir un espacio en nuestro corazón para tu palabra y para despertar a la fe como Abraham y crecer en confianza en tus propósitos para nosotros. Glorifica tu nombre. Tú conoces cada persona que ha llegado a este lugar, sus luchas, sus dificultades, sus pruebas, sus tristezas. Asiste a cada persona que llegó a este lugar. Que tu presencia pueda bendecir. Que tu presencia pueda sanar. Que tu presencia, Señor, pueda hacer algo sobre cada vida que llegó a este lugar. Glorifícate por Jesús. Amén. Entonces, amado, usted sabe que dice aquí la Biblia que este era el único de Abraham. Usted sabe que Abraham y Sara, que Dios le había dado la promesa de un hijo. Muy importante, aparte de esta narración específica, entender esta narración en el cuadro bíblico. ¿Qué significa? Usted recordará que Dios está armando una nación, que Dios está creando las condiciones para que aparezca en la historia humana una nación a través de la cual va a salir el Salvador del mundo. Y Dios llamó a Abraham con el propósito de preparar a ese hombre y a partir de ese hombre levantar la nación de Israel. Que luego la nación de Israel iba a estar por mucho tiempo creándose las condiciones para que apareciera Jesús, el Salvador del mundo. Y la Biblia prepara en primer lugar a Abraham. El primer reto de fe, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. ¿Cómo se acuerdan de eso? Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Hemos aprendido que Abraham respondió positivamente a ese reto, aunque no respondió de manera completa, porque Dios le dijo, sal de tu tierra. Abraham salió de su tierra, sal de tu parentela, pero hay un poquito que Abraham dijo, yo tengo que ayudar. Y salió, ¿usted se acuerda con quién? Con Lot. Con Lot. Y Lot le causó mucho problema a Abraham, porque Lot no se portó bien. De hecho, Lot terminó metiéndose en Sodoma y Gomorra y creándose algunas circunstancias tensas entre Abraham y Lot, su sobrino. Bueno, probablemente los problemas que Abraham tuvo con Lot fue porque no obedeció parcialmente lo que Dios le había dicho de salir de tu tierra y de tu parentela. Y dice la Biblia que Dios le promete a Abraham que va a tener una gran descendencia, que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero había un problema tremendo, que ya eran ancianos, que ya no era el momento de tener hijos. Sara era estéril. Entonces dice Dios, vas a tener un hijo y vas a tener una descendencia grandísima. Así que empezó a pasar el tiempo. Hay veces que Dios nos promete cosas y Dios dice que Él va a hacer cosas en nuestras vidas, pero a veces el tiempo empieza a pasar y nosotros decimos, Dios ha dicho que va a hacer cosas y Dios me ha hablado y Dios me ha animado, pero pasa el tiempo y no pasa lo que dice Dios que va a pasar. Y entonces nos empezamos a desesperar, ¿no? Y entonces, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia, eso dice la gente. Así había un amigo hablando con un grupo de pastores y entonces él estaba diciendo cosas afirmativas y que correspondían con la Biblia y todos los pastores estaban haciendo así mientras él hablaba y diciendo así, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces todo el mundo se quedó así, de pronto hicieron así. No, eso sí que no. Eso sí que no. Eso no lo dice la Biblia. Pero él trató de ayudar a Dios. Hay veces que a veces nosotros creemos que Dios necesita nuestra ayuda. Hay veces que Dios dice, haz eso para que eso abra las puertas para lo que yo quiero hacer. Hay pasos que Dios exige que hagamos para Él hacer lo que Él quiere. Pero hay veces que también Dios dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Pero pasó el tiempo, Abraham y Sara estaban hablando y dijeron, me parece que Dios necesita una ayudita. Y usted recuerda lo que pasó, que Sara le recomendó
a su sierva Agar, una egipcia. Y le dijo, mira, esa jovencita está bonita, ve que tú puedes hacer ahí, así que ahí va a salir, vamos a ayudar a Dios para tener esa descendencia a partir de Sara. Pero Dios tenía un plan mejor y un plan que exhibía el gran poder de Dios. Porque un estéril, ya el tiempo ha pasado de tener hijos, pero de ahí Dios se propone hacer el milagro. Y entonces ellos tuvieron aquel desliz, le faltó la fe, y Abraham y Agar tuvieron las relaciones, y de allí salió Ismael, que fue otro problema. Hasta el día de hoy llega el problema de Ismael, debo decirle. Muchos de los conflictos de esos del Medio Oriente tienen que ver con el desliz de Abraham hasta el día de hoy. Por él también no ser obediente y esperar lo que Dios va a hacer. Así que ya el Señor nos enseña algo en esta mañana, que espera que Dios sea el que haga, y no te pongas tú a ayudar a través de tus estrategias a Dios cuando Dios dice que te esperes, que confíes. Así que de todas maneras Dios le dio un hijo según la promesa, porque ese hijo era la descendencia auténtica, era el hijo de la fe, era el hijo del milagro a través del cual Dios levantaría la nación. No era el hijo de la ayuda humana y del esfuerzo humano entre la unión de Abraham y Agar, sino era el milagrazo de que Dios iba a romper la esterilidad de Sara, y Dios iba a romper la impotencia y las imposibilidades humanas, y iba a salir un hijo, que ese fue Isaac. Y por eso la Biblia le llama el único, porque es el único de acuerdo a la promesa. El único, le llama aquí a la Biblia el único según el designio divino. Así que imagínense usted, después de toda esa historia que estamos contando, aparece Isaac, el hijo tan deseado auténticamente de Abraham y Sara. Y entonces llega el día que Dios dice, entrégame, ofrécelo. ¿A quién no le patina la fe? Al padre de la fe venció este examen, pero cualquiera le patina la fe. Y entonces dice la Biblia que Dios probó a Abraham. ¿Cuántos saben que Dios hace pruebas? Dios hace pruebas. Dios no necesita hacer pruebas para Él saber lo que nosotros damos. Pero a través de las pruebas Dios exhibe la gente que son de Él también. Dios exhibe y da testimonio los que son de la auténtica fe de Él. Así que esta era una oportunidad. Y fíjense hasta dónde Dios está dando testimonio a través de Abraham. En el siglo XXI, en Miami, en la iglesia Vida Nueva, Dios está dando un testimonio a través de lo que aconteció con Abraham. Que esto era parte del propósito de Dios de levantar la nación. Entonces, yo no sé lo que Abraham habrá pensado. Si Dios dice, bueno, Dios va a darme otro hijo, este se lo lleva con él, o Dios puede levantarlo aún del mismo sacrificio, aún de la misma muerte, porque Dios podía hacer eso, y Abraham está creyéndolo, según yo interpreto la actitud de Abraham. Abraham también tiene una actitud en la que él ha llegado a amar a Dios. Uno de los abismos que hay entre nosotros y Dios es que estamos demasiado acostumbrados a andar según nuestros sentidos. Y también de acuerdo a nuestra vista, de acuerdo a este mundo material. Y uno de los abismos para llegar a amar a Dios es que no lo vemos. Y llegar a amar a alguien que usted no ve y amarlo profundamente, tiene que eso crecer a través de la experiencia, a través de una relación que tiene evidencias y que se ampara en la experiencia cristiana. Y el amor a Dios, dice la Biblia, que debe ser con todo. El amor a Dios debe ser con todo. Para mucha gente es un tropiezo que la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo y más que todo. ¿Se acuerda que el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es un mandamiento poderoso, y la palabra que se reitera allí es todo. Dios quiere que lo amemos con todo. Y entonces, los hijos que tenemos, ¿quién los ha dado? Dios. ¿Tienes algo material? El origen es
Dios. Si tienes trabajo, a lo reconozcamos o no, Dios es la fuente de todo. Si tienes alguna familia, es Dios. Todo lo que tienes en esta mañana, y yo te aseguro, tenemos algún problema en esta mañana, pero mucho más son las cosas buenas que las cosas malas. Es mucho más lo que Dios te ha dado que lo que te falta. ¿Cuánto lo creen? Amén. A veces hay que abrir los ojos que estamos rodeados de bendición. Entonces el Señor aspira que lo que es la fuente de todo bien llegue a tener el merecido amor. Porque yo no tuviese a Obed y Mateo si no existiera ese Dios amoroso y bueno, ni tuviera la esposa que tengo. Entonces Dios merece mi amor porque Él es la fuente de todo bien. Eso es lo mismo de aquella persona que ha dicho en algún momento o expresiones que se han usado como yo soy primero madre que esposa. ¿Ustedes han escuchado eso? Es un error, de acuerdo a lo que piensa Dios. Porque si no hay un matrimonio correctamente, no habrán hijos sanos. Y además, el hijo es fruto ¿de qué? Del matrimonio. Entonces, para que haya una familia correcta, tiene que haber un amor profundo y prioritario hacia su pareja. Entonces, el Señor aspira que nuestro amor por Él sea inmenso. Y créame, Dios es la persona más linda del universo. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno avanza en quién es Él, créame que el Señor merece todo nuestro amor. Yo creo que Abraham llegó a amar a Dios como es merecido. Y dice, lo primero que dice la Biblia aquí es que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y dice Abraham, óyeme, después de todo, ya yo estoy en un posgrado más allá de la universidad, de las pruebas de la fe. Y de ahora a esta altura ya tengo mi hijo, ya digo, he vencido. Dice que Dios lo prueba nuevamente. Entonces debemos esperar pruebas a veces. Porque las pruebas implican la metodología del cielo para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Y yo insisto que mucha gente quiere la relación con Dios, quiere hacerla como si nosotros fuéramos sus objetos en vez de sujetos. Y Dios actúa con nosotros en armonía con lo que somos y con lo que Él ha hecho en nosotros. Usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y Él se vale de esas circunstancias, de esas pruebas para provocar lo que Él quiere provocar. Porque si es debido a su poder, Dios lo hace así. Pero si es debido a su ética, como hemos aprendido, a su estilo de respeto hacia nosotros, Dios lo hace metodológicamente usando y dándonos argumentos, creando condiciones, haciéndonos pensar. Ese es el trato de Dios. El trato de Dios con la naturaleza es otro, con el mundo inanimado. Pero usted conmigo, a veces nosotros queremos quitarnos nuestra responsabilidad y echársela a Dios, ¿no es verdad? Eso es más fácil. No, ¿y por qué Dios no lo hizo? Pero ¿y tú hiciste lo que te tocaba? El mundo, fíjense que ni Satanás paga, el mundo todo es no, Dios. Porque Él es el ser más grande del universo. Pero muchas veces hay cuestiones en nuestra vida que no han dependido de Dios, sino de la responsabilidad que Dios nos delegó. Porque para hacer lo que yo quiero, digo, no, Dios no. Pero cuando Dios exige algo, entonces, y no acontece lo que yo quisiera, es de Él. El Señor nos pone una responsabilidad. Y el Señor está poniendo responsabilidad en Abraham y está esperando acciones de parte de este hombre. Así que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, créame las pruebas, Dios sabe cómo llevarse, Dios es el ser más amoroso del universo. Aunque a veces nos confunda las circunstancias, aunque a veces creen situaciones en las que pensamos, ay, pero Dios tan amoroso, ¿cómo es que está permitiendo esta situación? ¿O cómo es que está demandando algo de mí? Usted sabe, no dude del amor de Dios, porque aparte que Él es el ser más amoroso del universo, es el ser más bueno. Dice la Biblia que Él no puede ser tentado ni aún por el mal, pero Él ve más y Él está usando y encaminando. Si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Abraham y nosotros no conociéramos el final de esta historia, diríamos, óigame, yo no voy a mover un dedo para hacer lo que Dios está diciendo. Usted sabe que esta historia tiene un final feliz.
Pero el principio de la historia es desgarrador. Es un puñal en el pecho de Abraham, el principio de esta historia. Este hombre no tiene explicación. Este hombre no tiene lógicas. Pero este hombre tiene una fe gigantesca y dice, yo sé, no entiendo, pero yo sé que Dios es bueno y que Dios algo se trae entre manos. Así es. Y hay un pasaje en Santiago, hay un pasaje en el libro de Santiago que a mí me encanta, que dice la Escritura en 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué decir? Fíjense lo que dice la Biblia, toda buena dádiva. Si hay algo bueno, ahora mismo usted dice, yo tengo algo bueno, tengo algo en lo que me regocijo. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y eso no solo para los que reconocemos a Dios y le amamos. No, los que no quieren reconocer a Dios y no le aman, la Biblia dice que Dios hace salir el sol. Son los buenos. Son la gente que lo ama. Dice la Biblia sobre malos y buenos. Pero ¿quién es el origen de ese sol? Dios. Así que todo lo bueno que hay es venido de este Dios amoroso. Así que aun cuando nos parezca a nosotros algunas veces que la situación puede ser desgarradora, que puede ser difícil, el llamado del Señor para nosotros es que usted ejerza fe y amor para Dios. Y sí, esperemos algunas veces alguna que otra prueba, porque esa es la manera de Dios a crear condiciones en ti y en mí. Así que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice la Biblia, dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Ya explicamos por qué es tu único. Él tiene otro hijo, pero este es el único según la promesa, según el propósito de Dios, según los planes de Dios. Y dice la Escritura, Isaac, a quien amas. Óigame, este no es un hijo, ¿cómo se llama cuando es un hijo falso? Un bastardo. Este es. Y quizás también, a lo mejor él tuvo de manera especial un amor hacia Isaac. Y entonces Dios estaba usando esta situación para encaminar. Dice la Biblia, a quien amas. Así que cuando nosotros vamos a entregar algo a Dios, cuando nosotros vamos a hacer un sacrificio para Dios, sabe que no es bueno coger lo que nos sobra. O no es bueno coger lo que despreciamos. ¿Qué es lo que Dios pide? Que nosotros pongamos en sus manos, que nosotros pongamos en su altar. Lo mejor. Y lo que amamos. Porque Dios está diciendo, lo que tú amas, ponlo, entrégamelo, dámelo, ponlo en mi altar. Lo que usted más ama, eso se lo pongo en las manos a Dios. Porque ¿cuándo nosotros podemos tener acceso a lo de Dios? Cuando Dios puede tener acceso a todo lo tuyo. Yo quiero vivir lo milagroso, lo majestuoso de Dios. Toda la obra del Espíritu, todos los dones, todas las promesas. Sí, pero y Dios tiene acceso a lo tuyo. Y a lo que amas. Eso es muy importante. Porque cuando Dios tiene acceso a lo de nosotros, nosotros tendremos acceso a lo de Dios plenamente. Entonces dice la Biblia, tráeme lo que amas y vete a tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que eso es un llamado violento. Eso es algo escalofriante lo que está pasando en esta narración. Y dice la Biblia, ahora, usted sabe, cuando algo no nos gusta lo empezamos a dilatar, no, después, no, la semana que viene, no, vamos a pensar eso. Pero tú sabes que Abraham fue diligente y Abraham se apresuró a responder, a corresponderle a Dios. Dice la Biblia, y Abraham se levantó muy de mañana. O sea que lo único que había en la agenda de Abraham para el otro día, ¿qué cosa era? Lo que Dios dice que yo debo hacer.
Dice la Biblia, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, Abraham no estaba jugando porque mire, yo les he dicho en otras ocasiones y les he dicho, yo por ejemplo soy una persona muy sensible. Cuando yo veo a una persona llorando y en una situación, me conquista. Probablemente alguno de ustedes también. A veces nosotros creemos que vamos a convencer a Dios con eso. Pero usted sabe que no solamente en Hollywood hay artistas. El mundo está lleno de artistas. Y entonces Dios conoce los artistajes. Y Dios es convencido con las actitudes. Y cuando él corta leña, se levanta temprano, toma los siervos, toma a Isaac. Abraham está diciendo, yo estoy jugando, yo voy a cumplir lo que Dios dice que yo debo cumplir. Yo voy a hacer lo que Dios está demandando de mí. Y tú sabes cómo Dios es convencido por nosotros. Cuando nosotros tenemos una actitud que le convence. Cuando nosotros tenemos una actitud que le convence, Dios dice, este está en serio. Nosotros estaremos en serio con Dios en algunas cosas. O nosotros hemos tenido artistas. A lo mejor en algún momento nosotros hemos pensado, con eso Dios va enseguida a volcarse y va a hacer. Amado hermano, es muy importante que nosotros convencemos al Señor con una actitud determinada. Si nosotros queremos algo de Dios, diga, yo tengo que tener una resolución en mi vida que el cielo, que puede ver más allá de toda apariencia, es convencido porque yo digo que voy a hacer lo que Él dice. Y dice la Biblia, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así que este viaje no fue cortico porque dice la Biblia que al tercer día, sí que ya llevaban, oye, eso también, tú sabes que eso es una tortura. Porque usted sabe que usted va a hacer que lo que se va a enfrentar, lo que usted va a entregar, lo que más ama. Y entonces, cuando usted está en el calor de la decisión, ¿verdad? Cuando está, no, ¿cuántos quieren orar para consagrarse? Todo el mundo en el calor de la emoción y yo sí me consagro. Pero cuando pasa el otro día y pasa el tercero, yo te dice, espérate que yo estoy reconsiderando lo que yo dije en la iglesia. Entonces cuando empieza a caminar le castiga el sol y pasa el otro día y habrán pensando, lo que Dios me dijo y para dónde yo voy y lo que voy a hacer, ya eso va enfriando la decisión, ¿no es así? No nos pasa que nos vamos enfriando la decisión, ¿qué clase de rollo me he metido? Así que dice aquí la Biblia, mira cómo dice, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Así que ¿cuánto había pasado? 3 días. Yo no sé si eso es parte de la prueba. Voy a ponerte, esto no es de golpe, esto es, van a pasar la noche, va a pasar otra noche, va a pasar la mañana, va a pasar la tarde, va a venir otra mañana y otra tarde, van a pasar horas, y Abraham está pensando, está masticando aquello, se lo traga y lo devuelve, ¿cómo se llama? Está rumiándolo. Tremendo lo que está pasando con Abraham, así que dice la Biblia, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, ya llegó el lugar, dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros, porque una actitud de fe, una actitud convencida, de fe y de amor a Dios, no importa que pasen los días, a veces hay muchas personas que dependen del cristianismo, de las emociones, y entonces, y debo decirle, las emociones es un aspecto de lo que Dios ha puesto en nosotros. Es un aspecto. Pero ¿quién quiere vivir de las emociones? Y el cristianismo no se puede vivir de las emociones. Porque entonces, ¿quién es el que usted ve que vive la vida de las emociones? No, hoy no me siento bien, hoy no voy a trabajar. Bueno, tengo deseo. Si no tiene deseo, ¿qué va a pasar con la renta? ¿Qué va a pasar con el mortgage? ¿Qué va a pasar con la comida? Entonces todo el mundo dice, yo no tengo deseo, pero hay que ir. Entonces,
cuando se trata de obedecer a Dios, no, yo no tengo deseo, pero tiene fe. Dice, bueno, no me acompaña mucho mis sentimientos, pero yo tengo una fe en Dios y un amor por Dios tan poderoso que lo que Dios dice, ¿qué voy a hacer con eso? Lo voy a llevar a cabo. Se va a materializar porque yo sé en quién he creído, como dice Pablo. Entonces dice la Biblia. Así que adoraremos y volveremos a vosotros. Sí, los criados, quédense aquí tranquilitos. Vamos a ir él y yo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, ya llevaba la leña allí. Y dice la Biblia, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Ese es el fuego y el cuchillo de la tortura de Abraham. Y dice la escritura, y fueron ambos juntos. Y tú sabes, porque acuérdense que está Isaac ahí mirando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? Isaac tiene muchas preguntas. Y entonces una de las preguntas, él la plantea aquí, está planteada aquí en la Biblia, cuando dice, entonces habló Isaac a Abraham, versículo 7, su padre dijo, Padre mío, y él respondió, ven aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Estoy viendo aquí falta algo. Entonces, Abraham está confiando en las promesas de Dios. Y está confiando también en la provisión de Dios. ¿Dónde provee el Señor para nuestra necesidad? Es una pregunta que podemos plantearnos en esta hora pensando en este pasaje. Hay veces que a nosotros nos toca dar pasos de fe, pero no hay nada frente a nosotros que nos dice que habrá lo que necesitamos. Pero Dios le dijo, ve a Moriah. ¿Dónde iba a ser la provisión? En Moriah. ¿Y dónde va a ser la provisión para ti y para mí? Cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Es en Moriah. Para ti y para mí, ¿dónde será? Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios hay provisión. Dios suplirá. Dios obrará para darnos lo que necesitamos. Y respondió Abraham y le dijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Ahora fíjese, llega al lugar y no es que está también todo listo. Él también tiene que trabajar, crear las condiciones. Así que Abraham hace un altar, pone la leña. El último paso de esto era que amarró a Isaac allí también. Ya la situación era tensa. Ya Abraham no podía tragar. Este es el momento más crudo de la situación en la que está ahora. Y dice la Biblia, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Eso tenía convencido al cielo. ¿Qué usted cree? Yo creo que él estaba convenciendo al Señor que él iba a ser obediente. Tú sabes que nosotros quisiéramos entenderlo todo para obedecer a Dios. Es una tentación. Pero en la vida, nosotros, tú sabes que los que no tienen fe en Dios son campeones de la fe. Tienen más fe que nosotros. Y analice eso. Que no cree en un Dios, tiene más fe que nosotros. Porque hay que creer cada cosa, que son casuales. Entonces son campeones de la fe. Y muchas veces la gente vive por la fe totalmente. Todas las áreas de su vida están envueltas en fe. En fe de que va a funcionar. La fe de que eso no va a matarlo. La fe de que no sabe cómo funciona, pero puede ser productivo. Aquí, mira, ahora mismo, yo creo que el mecánico que tenemos es Rafael. Pero ¿quién dice? Yo me monto en el carro ahorita. Me voy a pie porque no sé cómo funciona ese carro. ¿Quién va al mercado y dice, yo no sé cómo funciona ese puerco biológicamente, así que no me lo como?
No, la vaca no me la como tampoco porque yo no sé cómo son los procesos y no me tomo esa leche porque cómo es que come verde y la leche está blanca. Nosotros vivimos en una actitud de fe continuamente. Entonces, el Señor tiene la aspiración que nosotros no tratemos de entender todo, pero sí que obedezcamos. Hay muchas cosas de Dios que nosotros no tendremos explicación, que ningún teólogo, que ningún erudito, que ningún filósofo tendrá respuesta, porque son cosas que solamente Dios domina, que solamente Él maneja, que solamente Él tiene acceso. Pero el Señor tiene la aspiración de que nosotros seamos obedientes. Ahora llega este momento, no entiende nada Abraham. ¿Para qué hay que hacer esto? Pero Abraham, ¿qué está haciendo? Obedeciendo. No comprende todo. Si usted le hace una entrevista a Abraham en aquel momento, dice, no entiendo, pero tengo confianza. Nosotros tendremos confianza cuando no entendamos algunas cosas. Usted sabe que los grandes postulados antiguos eran que tienes que creer para entender. Y los grandes filósofos se atuvieron a esos planteamientos. Después que ellos confiaron, pudieron entender. Y también los grandes pensadores de la historia. Dice la Biblia que Abraham está ya tiene convencido a Dios y él va a ejecutar lo que Dios le ha mandado. Y dice la Biblia, bueno, esta es la parte linda, la parte romántica, la que nos gusta, el final feliz que acontece. Pero mira, en los procesos que el Señor quiere llevar en nosotros, Dios siempre conduce, porque Dios, al ser bueno, siempre Él quiere conducir, aun cuando no entendamos las cosas, para el bien. Lo que Dios está actuando en la historia es para bien. Algunas veces no entendemos, pero es para bien. Dice la Biblia en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para llegar a su hijo. Versículo 12, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que amas a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tú único. Como Abraham, yo me imagino a Abraham que se sentó arriba de una piedra a llorar. ¡Qué emoción! Dios dice, no, yo no estaba aspirando a que realmente tú hicieras eso. Pero yo sí estaba buscando en ti una resolución que implicaba amor y confianza, que Dios tiene un propósito. Detén tu mano y no le hagas daño. Qué bueno si nosotros desarrollamos una confianza en Dios y un amor a Dios tan inmenso que nosotros podamos dar pasos grandes para Él. ¿Usted se acuerda de Esther? Me encanta la Esther, una expresión en la historia de Esther frente al rey. Que ella podía entrar a interceder por la nación y eso le podía costar la vida. Y ella hace una resolución y dice una expresión que es la expresión que pudiéramos nosotros imitar en la vida cristiana. Ella entró y ella dijo, voy a entrar a la presencia del rey. Si el rey extendía su mano, era te acepto la entrada. Si no, eso significaba la muerte de Esther. Y ella dijo, voy a entrar y si perezco, que perezca. Es una resolución frente al Señor que nosotros en fe podemos tomar para Él. Los jóvenes que hemos hablado, que habla el libro de Daniel, que frente a adorar la gran imagen del rey Nabucodonosor, que se le dijo, o adora la imagen o una sola cosa es para usted, el horno de fuego recalentado 7 veces. Entonces ellos dicen, no, yo sé que Dios puede librarnos, pero si no nos libra, igual no nos vamos a postrar porque nosotros adoramos un solo Dios. Y esta es la actitud de Abraham, que otros héroes de la fe que confiaron, desarrollaron frente a Dios. ¿Usted sabe cuántos misioneros han tenido una actitud de confianza? Y Dios
respalda y no permite que caiga a tierra su palabra y no avergüenza a aquellos que son de fe. Entonces, ¿cuándo atiende Dios nuestra necesidad? Cuando la necesidad es real. Dios cubría la necesidad, dije, cuando estamos en el lugar correcto. ¿Y cuando Dios cubre la necesidad? Cuando la necesidad es real. Entonces, dice, detén tu mano sobre Isaac, no lo hagas. Pero ya yo estoy en Moriah, ya yo tengo el altar preparado, el fuego está andando. Entonces, ¿qué cosa toca ahora? Un sacrificio. Ya hay una necesidad que se está dando. Y dice la Biblia, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿qué había? Un carnero. Dice, trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ya la necesidad estaba de la adoración que estaba planificada para Dios. Oye, fíjese cómo es. Ese carnero se trabó allí y Dios usó toda aquella circunstancia para que el carnero estuviera en el lugar propicio, en el momento adecuado para ser ofrecido. Entonces, hay cosas que nosotros creemos que necesitamos y hay cosas que en verdad necesitamos. Entonces, ¿cuándo Dios cubrirá alguna necesidad? No cuando tú crees y en realidad no te hace falta, sino cuando la necesidad es real. Hay cosas que nosotros creemos que necesitamos y estamos empeñados en que Dios lo haga, pero Dios dice, tú necesitas eso. Y Dios proveerá para la necesidad cuando la necesidad es real. Dice la Biblia, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Este es uno de los famosos nombres de Dios, Jehová Jireh. Dios es proveedor. Dios provee para las necesidades. El salmista lo dijo. Los cristianos en la historia lo han visto. Dios provee para nuestra necesidad. Y Dios, pero hay veces que puede que algunas cosas no se estén dando, pero estaremos nosotros en el lugar adecuado. Y digo el lugar, me refiero también especialmente porque para Abraham la voluntad de Dios significaba morir. Pero hay veces nosotros no queremos estar en la voluntad de Dios. Y andamos con nuestra agenda, con nuestro plan. Y no pensamos cuál es el del Señor para nosotros. Los planes de Dios son mejores. Siempre son mejores. Algunas cosas que llegan a nuestra vida, que nosotros creemos, esta es la bendición de Dios, terminan alejándonos de Dios y metiéndonos en grandes problemas. Tú sabes que algo que dijo el sabio Salomón, que a mí me encanta. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y tú te acuerdas de la otra parte? Y no añade tristeza. Fíjate, la bendición de Jehová es la que enriquece. Alguien quiere estar bendecido, quiere estar rico. Hay algunas cosas que nos las buscamos nosotros, no llegaron por la bendición de Dios, no fue la provisión de Dios. Y entonces eso nos trae grandes problemas, grandes dificultades y grandes tristezas. A lo mejor hemos llegado a ciertas etapas de la vida donde hemos sufrido, pero los hemos buscado. Y nunca debemos responsabilizar a Dios de lo que es nuestra responsabilidad. Hicimos lo que debíamos hacer. Muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que algunas situaciones nos las hemos buscado. Vuelvo, donde está la voluntad de Dios para tu vida, el lugar que Dios dice que debes estar, allí va a haber bendición para tu vida y va a haber provisión. Dios hará la provisión para nosotros. Y mira, quiero decirte otra cosa. ¿Cómo Dios provee? A mí me encantan los milagros. He visto milagros violentos, cosas bellas de la obra sobrenatural de Dios.
Pero, si bien el mundo sobrenatural es de Dios y Dios actúa milagrosamente, el mundo natural no deja de ser de Dios. Y muchas veces Dios obrará, hará provisión y bendecirá en la manera más natural. Porque mira, el carnero no bajó envuelto en papel de regalo del cielo, ni hubo una luz, ni hubo ningún ángel con él cargado. El carnero estaba allí, se había trabado. La provisión de Dios para ese momento llegó de manera natural. Tendremos nosotros ojos para ver cuando es Dios y es de manera natural, porque Dios opera a todos los niveles. A todos los niveles. El cielo y la tierra son de Él. Había alguien en una radio cristiana que dice que por horas que estaba hablando de la palabra de Dios y había ocupado mucho tiempo y se había entusiasmado y había dicho que sentía que debía estar allí llevando el mensaje que Dios le indicaba que él debía dar a través de las ondas radiales. Y entonces hubo alguien que se le ocurrió y dice, esa persona lleva horas allí hablando, nadie le ha llevado agua, nadie le ha llevado alimento, y alguien que ni soñar era consagrado a Dios, ni tenía fe en Dios, ni nada, se aparece allí y va a cuestionar a aquella persona que está sirviendo a Dios. Pues esa persona era de fe y dice, le lleva alimento, le lleva el agua, y cuando esa persona está comiendo, tomando el agua, dice, ¿tú crees en Dios? Pero Dios no te trajo agua y no te trajo la comida. Dice, sí me la trajo, lo que te usó a ti. La manera más natural podremos nosotros ver a Dios en eso. Porque el cristianismo histórico acepta las dos realidades. Y por eso, porque, mira, voy a hacer un añadido. La ciencia, ¿tú sabes quién la fundó? Los cristianos. Y los cristianos abandonaron la ciencia y hoy está en manos de los enemigos del Evangelio. Y las grandes universidades y las grandes escuelas, si usted escarba en la historia, fueron los cristianos. La educación fue promovida por la iglesia cristiana. Porque lo natural es de Dios. Y este mundo material, Dios nos los ha dado para que nos vayamos entreteniendo ahí, descubriendo el potencial que Dios puso en ese mundo. Y a cada rato un descubrimiento del potencial que hay en el mundo material. Pero eso lo puso Dios ahí y nos puso a nosotros a entretenernos, a descubrir lo que Él puso. Así que cada vez que digan, óyame, ahí está el potencial y la tecnología y esto y lo otro, qué grande es Dios que puso todo eso allí. Entonces, cuando a través de lo natural no se puede, Dios va a apelar a lo milagroso. Pero las dos formas es la provisión de este Dios de la Biblia. Dice la Escritura, dice la Biblia en el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. ¿Sabe qué? Miren, yo les he manifestado con toda honestidad. Hay una teología que es muy popular, que es la teología de la prosperidad. No creo en ella. Y no creo que hay sustento en la Biblia para ella. Pero yo sí creo que hay una prosperidad que la Biblia habla, que es auténtica y que implica también lo material. Dios bendice materialmente a sus hijos. Y qué bueno que haya muchos cristianos ricos. Lo que pasa es que yo no puedo garantizarle, porque Dios no lo garantiza, de que todos los cristianos serán ricos. Si Dios lo garantizara, yo le dijera amén. Pero yo no me puedo hacer eco de lo que Dios no promete. Pero yo sí creo que Dios bendice gente abundantemente, porque Dios los va a usar en su obra. Y Dios bendijo a Abraham. ¿Tú sabes que Abraham era un hombre rico? ¿Cuántos saben eso?
óigame, vacas, bueyes, carneros, sirvientes. ¿Cuántos saben que Dios bendijo a Job? ¿Cuántos saben que Dios bendijo a Salomón? Dios se alegró muchísimo porque Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Si hoy te dice Dios, pídeme lo que tú quieras, ¿quién dirá, no, lléname del Espíritu? A lo mejor eso no pasa por tu mente, pues no hoy. Dame la santidad que yo pueda agradarte. Dame el conocimiento de tu palabra. A lo mejor si Dios te ofrece eso, tú dices, tú no piensas en eso. Pero sabes que el cielo se goza. Y entonces, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría y para gobernar a su pueblo. Y entonces Dios dice, te voy a dar sabiduría y más. Salomón fue un hombre de autoridad, de poder. Salomón fue un hombre con riqueza enorme, con posibilidades miles. Él se descarrió muchísimo, ¿sabes? Pero Dios honró la petición que honraba a Dios. Y Dios le dio. ¿De dónde vino esa riqueza? Usted sabe que Dios le dio el añadido. Eso no vino del diablo. La Biblia dice que Dios se agradó y le dio. Y dice aquí la Biblia, pasaste el examen, Abraham. Aprobaste. Y como muestra de esto voy a darte un favor inmenso. Dice la Biblia, vuelvo a leer este versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Oye, eso es lindo. Amén, hermano. La nación de Israel es una nación que Dios bendice hoy todavía. Y lo que Dios planteó para Abraham, lo plantea para su descendencia cuando dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, lo estaba diciendo también para los tuyos. Dios se comprometió en eso. La nación de Israel ahora mismo está rodeada de enemigos y es así, mira, frente a los enemigos. Mira, a mí me llama muchísimo la atención en la historia. Tú sabes de las pocas naciones que han respaldado a Israel. Y es una nación bendecida. ¿Usted se ha percatado de eso? Estados Unidos. Porque eso que se le dijo a Abraham era también para los suyos. Qué lindo cuando nosotros honramos a Dios y Dios se compromete en bendecirnos a nosotros y a los nuestros. Si yo me encargo, yo voy a hacer tus murallas, yo voy a hacer tu ejército, yo voy a hacer tu guardaespaldas. Eso lo hace el Señor con la gente que le ama y confía en Él. Y sí habrá grandes bendiciones espirituales y materiales. Dios hará provisión para la casa del justo. No tenga duda. No quiere decir que en algunos momentos habrán luchas y dificultades y pruebas. Pero llegó el día que para Abraham significaba bendición. Termino el versículo 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjate lo que pasó con Abraham, que no lo conocía en ningún lugar. Con aquel hombre de Ur de los Caldeos. Con aquel hombre que quizás no tenía una formación en todo lo que implicaba el Dios del cielo. Dios lo sacó y lo empezó a formar. Y dice, voy a bendecir todas las familias de la tierra a través de ti. ¿Tú sabes cómo están bendecidas todas las familias de la tierra? A través de Abraham. ¿De dónde salió Cristo? Cristo es un descendiente de Abraham. Y Cristo es el Salvador del mundo. Así que esa historia de la Biblia tú no la puedes ver separada del gran plan salvador del mundo para la humanidad. Lo que Dios estaba haciendo con Abraham, con Isaac, con toda la nación de Israel, era trayendo al Salvador del mundo. Y las familias de la tierra hoy,
las naciones del mundo tienen la posibilidad de estar bajo la cobija del cielo por la descendencia de Abraham. Hoy las naciones pueden ser muy bendecidas si abrazan al Mesías, si aceptan al Salvador del mundo, que es Cristo. Si duda de esa interpretación, puede leer la epístola a los Gálatas, y la Biblia testifica que la simiente de Abraham no es solamente la nación de Israel, sino el Mesías, Cristo, que vino de esa descendencia y que Dios preparó el camino. Y dice la Biblia, y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Qué bendición esta historia. Me emociona muchísimo esta historia de la Biblia. ¿Qué el Señor puede comunicarnos en esta mañana? ¿Qué el Señor puede decirnos en lo personal para cada uno de nosotros en esta mañana? Yo no sé lo que el Espíritu de Dios puede aplicar. Yo cumplo con mi responsabilidad de transmitirte la palabra de Dios. No la mía, ni la que a mí me gustaría, sino lo que Dios dice, que es mejor que la mía y que lo que a mí me gustaría. Y el Señor quiere aplicar una palabra a nuestra vida. Quizás tú dices, en todo ese cuadro pintoresco de esa historia no está el mensaje que Dios me dice. Pero hay algo que Dios me ha dicho en esta mañana. Hay algo que Dios me comunica. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa palabra? Nosotros la vamos a abrazar, vamos a decir, no me gusta. Vamos a decir, a mí me parece que no es así. Abraham por poco dice, eso sí que no, pero dijo sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso sí que no. O voy a abrazar la palabra de Dios y voy a cumplir los propósitos de Dios para mi vida. Porque yo sé que habrán finales felices para los que abrazan el Evangelio de Dios y abrazan la Sagrada Escritura. Hay alguien que quiere que hagamos una oración especial. Yo quisiera orar por alguien. Si hay uno solo que quiere que oremos, yo por uno solo quisiera orar en esta mañana. Habrá alguien que dice, yo quisiera, yo tengo una necesidad. No tiene que decirle, pero yo quisiera que oraran por mí en esta mañana, porque yo me doy cuenta, yo necesito más de Dios. Yo sé que necesito más entregarme a Él, dar más pasos hacia Él, consagrar más mi vida, confiar en Él, amarle más, depender de la provisión que el cielo hace y no de la que mis pobres manos a veces hacen. ¿Habrá alguien que quiere orar conmigo? Puede pasar aquí, por favor. Vamos a orar juntos. Yo, cuando oro por ustedes, oro por mí. Esta es una oración, esto no es un asunto, y acuérdense, hermano, que no es un asunto con el de al lado, es un asunto personal. En que decimos, Señor, te estamos necesitando mucho. Tú eres mi Padre Celestial. Tú sabes que hoy día de los padres, ¿qué regalo podemos darle al Padre Celestial, que es dueño del oro y de la plata? Lo que mejor podemos regalarle al Padre Celestial, lo que mejor podemos hacer por el Padre Celestial es nuestra consagración, nuestra entrega, nuestra confianza en Él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo voy a decirle en un minutico, hago una oración al Señor, de acuerdo a lo suyo. Yo voy a orar ahora. Pero en lo personal, una oración. Dígale al Señor lo que quiere decirle, lo que usted entiende que necesita. Y vamos a hacer una oración juntos. Y vamos a regalarle al Padre Celestial nuestra confianza en Él, nuestra entrega, nuestra aceptación de tu palabra, de su palabra. Haga esa oración por unos minutos. Señor, qué bueno es estar contigo. Qué bien nos hace tu palabra. Qué bien nos hace alabarte. Hemos venido en esta mañana porque entendemos que necesitamos alabarte, necesitamos adorarte y necesitamos nutrir nuestra mente con tu palabra. Tú conoces cada persona que ha llegado a este lugar, su necesidad, sus luchas, sus pruebas. Señor, manifiéstate grandemente. Que podamos responder al mensaje que tú quieres transmitirnos. Reprende toda obra espiritual maligna que obstaculiza que tu mensaje sea recepcionado. Todo aquello que nubla nuestro entendimiento frente al mensaje que trae luz.
arráncalo, quítalo. Obstaculiza lo que obstaculiza tu fluir, tu obra, tu bendición. Señor, bendícenos en esta hora, que salgamos a la casa de este lugar abrazados por ti, reconfortados por ti. Que abramos los ojos de la fe para ver las maravillas tuyas. Para ver no lo que podemos hacer nosotros, sino lo que puedes hacer tú poderosamente. Señor, queremos poner aquello que amamos en tus manos, porque en tus manos están mejor que en las nuestras. Bendice esta iglesia. Bendice cada persona que está buscando de ti. Que aquí pueda acontecer algo lindo, algo poderoso de parte tuya. Y que podamos reconocer que viene de ti. Pedimos, Señor, la sanidad para los enfermos. Pedimos la provisión para los que tienen necesidad de provisión. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por atendernos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que se levantó de los muertos. Amén. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Puede pasar a su asiento.